para las cosas que necesitaríamos para hacer la siembra allá en su espacio. Ahorita estaba viendo sobre los hermanitos que nos van a acompañar para ese día, ¿verdad? Muy agradecido que nos acompañen. Además de que puedan de una u otra forma hacer presencia en este trabajo, ¿no? Teoilhuitl, atoquilistli, acoatl, itech, atlamacasque, ¿no? Dice, es una ceremonia, hermano, como tal. A partir del 24, algunos desde el 20, se ha estado haciendo ceremonias, peticiones de lluvia aquí en Guerrero, ¿sí? Justamente es para pedir esa fertilidad, esa agua, ¿no? Ahora bien, ¿y por qué nosotros no estamos haciendo eso? Pudiéramos preguntarnos algunos. Bueno, necesitamos formarnos, terminar de formarnos, pero irlo practicando. ¿Por qué? ¿Por qué les hablo de ir formándonos e ir practicando los hermanitos? Porque justamente, ¿no? Ahora que vamos a estar allá el día sábado y domingo, este fin de semana, yo viajo en la noche del viernes, en donde nosotros vamos a estar Buenas noches a haciendo todos. esa petición. Buenas noches, hermanita, bienvenida. Vamos a pedirles que allá los abuelos de ese hermoso lugar para que vivamos y vibramos en armonía, ¿sí? Bueno, vamos a iniciar, hermanitos, por ahí les encargo los que puedan, pues acompañarnos, ¿no? Yo sé que a veces nuestras ocupaciones, pues no nos lo permiten, o lo otro, pues la distancia y todo eso, ¿no? Bien, dice la ceremonia sagrada de la siembra del serpiente de agua por parte de los ofrendadores de agua, ¿no? Atlamacasque son los ofrendadores del agua. Y es el trabajo que estamos haciendo nosotros, ¿no? Ese es el trabajo, la labor en el que estamos formándonos, teoría, práctica. A partir de esto, a partir de esto, hermanitos, vamos a seguir, vamos a seguir todavía trabajando con esto. Claro que sí. ¿Cómo? Ahorita toca al hermanito Alan que lo visitemos. En junio vamos a ir con la hermanita Ana Cuespali. Ajá, ahí vamos a estar. Si nos lo permite, vamos a hacer la siembra de agua. Igual en junio estaremos con el hermanito Martín, el abuelito Martín, en Tepoztlán. Pero también en este mes de mayo, a mediados de mayo, tenemos que asistir, o dependiendo de lo que nos diga el abuelito Nahuizipactli, hacer la siembra ahí en ese lugar. ¿Sí? Entonces, esos son los planes. ¿Sí? Bueno, es de mi petición, es de mi sentir, hermanitos, de antemano. Para mí esto es muy sagrado, lo que les comparto a ustedes, ¿sí? Y ya les compartí el PDF y el PowerPoint. En su momento, ustedes, si hay necesidad de corregir alguna ortografía, por favor háganlo. Y si hay en algún momento ustedes llegan a visualizar eh, y digan, es que esto lo quiero compartir en una charla, y háganlo, ¿sí? Háganlo. ¿Por qué? Porque es necesario que se lleve más allá de estas pantallas o que se quede en la memoria de nosotros. Hay que practicarlo, ¿sí? Sé
Primer trabajo, tequiotl ipan atoquilistli acoatl, el trabajo sagrado de la siembra de la serpiente de agua. Se mahuizotlahtlanilistli, iguan teochanesque ipan tepeyolotzin, xochiquetzali, iguan totescatlipocatzin. ¿Sí? El primer trabajo es ir y pedir permiso, el permiso sagrado a los abuelitos de ese lugar, de ese espacio, tanto a los abuelos guardianes de ese pequeño espacio, por, por muy pequeño que lo veamos, es es necesario rendir respeto, honor, ¿sí? Y compromiso quizá, si nosotros lo queremos de corazón, ¿sí? Máxime, debe de haber uno que coordina esto. ¿Cómo le haríamos? Hagan de cuenta, si en este espacio yo quiero hacer la siembra, yo soy el que va a dirigir, yo soy el que va a dirigir la ceremonia, ¿no? Pero que en este caso, como yo los voy a ir guiando, yo les voy diciendo, vamos a hacer esto, lo hacemos de esta manera, de esta otra manera, y después el guardián del lugar es el que hace ese compromiso, esa unión. ¿Unión con quién? Con el serpientito de agua. ¿Sí? Yo voy a hablar porque yo soy el guardián de ese lugar, ¿no? Yo lo puedo hacer, sí, también lo puedo hacer, los puedo acompañar, pero el hermanito o la hermanita guardián de ese lugar debe de estar ahí al frente. ¿Por qué? Pues el hecho de que también va a asumir esa responsabilidad, ¿no? Es como si yo les dijera, a ver, con ustedes, vamos a hacer un convenio, hermanito. Yo soy el que me comprometo. Entonces voy a platicar con ustedes, vamos a unirnos, ¿verdad? No, no una tercera persona. Yo los voy a ir guiando. Que claro, en este trabajo, les digo yo, voy a ir de la mano con el hermanito Alan. No es porque yo no quiera hacer el trabajo, no. Es que yo necesito que vayamos aprendiendo todos juntos, ¿sí? Y no hay nada mejor que estemos de manera presencial. Aquí yo les puedo explicar, pero es más significativo, vamos a hacer esto, hacer lo otro, y vamos haciéndolo, ¿sí? Dice, uno, aquí está la traducción, pedir permiso con honor y respeto con los honorables moradores del espacio, de ese espacio, junto al espíritu de la montaña, lo hermoso de la naturaleza que es Xochiquetzali, y nuestro honorable espejo humeante como conciencia de nuestra humanidad. Yo cuando voy a hablar, tengo que estar muy consciente de que estoy haciendo un trabajo y no es para espantarlos. Yo sé que ustedes son guerreros y le entran a todo, ¿no? Pero sí, estar conscientes que estamos haciendo un compromiso, un un trabajo sagrado. Es por ello que yo les pido que tengamos a nuestros momachtillani, a los que están estudiando con nosotros. Es que tengo nada más uno, con ese uno trabaja, ¿sí? ¿Por qué? Porque no somos eternos. Nosotros hicimos el compromiso, pero la otra persona también tiene que aprender, ¿sí? Y justamente esto fue uno de los, sustento que yo le dije al abuelito, le digo, enséñeme, porque usted no es eterno. Al ratito ya no va a estar. ¿Y quién va a aprender? Dígame. Eso sí tienes razón, ¿verdad?
Digo, pues sí, si usted me enseña, yo le enseño a los demás y esto se va a ir perpetuando, porque ha habido mucha sabiduría y ahora que tengo la fortuna de acceder a eso, uf, hay muchísimo que se ha perdido, que se ha perdido. Entonces, mi interés es revisar todos los materiales. Después de eso, pues viene a darles vida nuevamente, ¿no? A lo mejor ya no se siguió perpetuando, pero ese es mi objetivo. Pero, pues, vamos a seguir, ¿no? Con este trabajo. Dice, tenemos que tener ese cambio de pensamiento, hermanito. Muchos de nosotros podemos decir, ching, y si estoy haciendo un pacto, porque dice Chané que guardianes de ese lugar, a lo mejor estoy haciendo un pacto con aquel, ¿no? Con el innombrable. Pero no es eso, hermanitos. Antes de la llegada de los españoles, antes de la llegada de la religión católica, no existía la palabra como ahora lo conocemos, como diablo, como el compadre, como el charro negro. No existía. Lo que sí existían, las energías, sí, hermanitos, y aún existen, ¿sí? Es esa energía que algunos lo hemos visto, lo hemos leído como Tezcatlipoca, que tiene varios desdoblamientos, ¿no? Por eso dice, tenemos que tener ese pensamiento muy, muy, muy abierto, con un cambio de paradigma bien presente, ¿sí? Hay que cambiar ese paradigma de decir, híjole, creo que no lo voy a lograr, creo que no voy a tener la fuerza suficiente para hacerlo. Tenemos, tenemos la fuerza, hermanitos. Yo sé que el cuerpo físico lo resiente, porque sí es una carga de energía que hay que impregnar, ¿sí? Dice, ver y sentir el mundo físico perceptivo e intuitivo. Ujú. A veces vamos a sentir ese aire fresco que llega. Tenemos que comprender cuál, primero, tenemos que acordarnos qué es lo que estamos pidiendo. Segundo, hay que estar atento, hay que estar perceptivo, perceptiva de la respuesta. ¿Y cómo sería? Un ejemplo, varios de nosotros decimos, yo sé que estás aquí, yo sé que vives dentro de mí y fuera de mí, de mi cuerpo, de mi espíritu, pero dame una señal, ¿cómo yo puedo sentir que no estoy solo? Llega un aire fresco, llega una mariposa y y no es por casualidad, es por causalidad. ¿Por qué? Porque tú estás pidiendo una respuesta, ¿sí? De sábado, después de, de hacer la entrega, el sábado en la tarde, nos fuimos a la montañita y, y dice el abuelito, aquí abajito hay un pequeño manantial de agua. Vete a traerme agua, aquí está mi bulito, ¿no? Vete a traerme agua, tengo sed. Pues voy, ¿no? Yo voy. Ah, pero eso antes yo le decía al abuelito. Digo, oiga, abuelo, porque tenía un collarcito que tenía engarzado, ahí lo tenía engarzado, un cuerito, una piel de coyote aquí de frente.
de aquí lo de la frente del coyote lo recortó y lo tiene como amuleto. Y yo le decía, abuelito, ¿y por qué todo lo que tú dices, todos te dicen que sí? Dice, ¿crees? Les digo, pues sí, yo he visto que él es uno de los Macuilti. Dice, mira, ya no tengo agua, ahorita platicamos, ¿sí? Aquí abajito hay un pequeño manantial de agüita, está muy dulce. Llénalo, ahorita platicamos, ¿sí? Bueno, llevaba mi machetito, ¿no? Eran como 20 minutos bajando, es pura bajadita. Llegué, pues digo, pues está haciendo calorcito, tomo mi agüita, ¿no? Del manantial. En lo que llené el bulito, lo acabé de llenar, le cerré con este olote, ¿no? Su tapita, me lo pongo y tenía mi machetito, ¿no? Ahí lo tenía, al ladito. De frente había un caminito, venía caminando, venía caminando. Desde lejos lo vi con esta vista periférica, pues era un perrito. Venía moviendo venía moviendo la colita el perrito, ¿no? Pasa, pasa y me huele y empieza a tomar agua, ¿no? Voltea y se me queda viendo. No, no, no era un perrito, era un coyote, ¿no? Entonces yo me quedé así, o sea, no sabía ni qué hacer y tenía aquí el machetito. Entonces, cuando empieza a caminar, ¿no? Me volteé a ver y otra vez empieza a caminar, ya tomo agua. Hasta cuando ya caminó como 5 metros. Entonces, como que mi movilidad se activó y lo único que hice fue esto. Me volteó a ver y se fue. Y en ese momento que se fue, entonces sentí en mi cabeza, digo, no, pues sí era un coyote. Pero y al regresar ahí arriba, donde estaban ya ellos, él se empieza a reír. Digo, ¿pues qué pasó? No dice, tú dime qué pasó, ¿no? Dice, ya encontraste la respuesta, ya encontraste la respuesta del que me hiciste. Digo, no, pues si usted me dijo que yo fuera a traer agua y ahorita me diría la respuesta. ¿No te acabo de dar la respuesta? Entonces empezamos a atar cabos, ¿no? ¿Te diste cuenta el poder del coyote? Le digo, sí. ¿Qué hiciste? No, pues me quedé. Pues es eso, de eso se trata, ¿no? Entonces, por eso les hablo un poco de la intuición y la percepción. Y yo le decía al abuelito, ¿y cómo se logra todo esto? ¿Cómo aprendes a caminar? En un paso, así también. Cuando tú intenciones esto, no nada más es acá, desde el colot, desde el colossi, Ijuil, Pantli, Yolot o Xochitl, aquí en el Timo, a veces lo dejamos que se bloquee este portal. Aquí en la palabra, aquí y aquí. Son los cuecuellos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando en esa acción, cuando en esa intención, de ese máximo sucede en los jóvenes, ¿no?
Cuando hay esa intensidad, esa palabra de excitación, ¿no? O tienes unas ganas y buscas la manera de desahogar esa energía, ¿sí o no? Pues sí. Bueno, ahora esa necesidad de desahogar esa energía, elévalo a tu hijo y créalo, ¿no? Toda esa necesidad de desahogarme, de sentir, de vibrar, quiero crearlo para que mis abuelos me ayuden a encontrar y empiezo a activar acá. Lo empiezo a pegar con estos dos deditos y toda esa energía lo elevo y empiezo. Al momento inhalas, pegas, llega un momento de ese respirar que te marea y empiezas a decir, quiero que lo que yo te diga en este momento no te niegues, quiero que lo hagas, quiero que lo logres, quiero que lo logres, porque tengo la sabiduría. Y empiezas a elevar. Esa es la primera acción. Ya, todo esto, dice, te voy a enseñar otros, los demás, pero esto no va a ser gratis. Le digo, ¿por qué, abuelito? Te va a costar, te va a costar un buen de trabajo, pero lo vas a lograr si te disciplinas, ¿no? Entonces, en ese momento empezamos a practicarlo, la respiración y todo eso. Eso fue el día sábado. El día domingo, estábamos mareados, dolor de garganta y la fiebre ya el domingo en la tarde. ¿Ah? Y ya el día de ayer me decía, ¿qué? ¿Cómo te sientes? Le digo, pero bien, me siento como si estuviera dentro de una olla. Habló como que hace eco, vas por buen camino. Yo te dije, no es gratis. Cuando tu cuerpo empieza a vivir esa transformación, lo vas a sentir, pero tu cuerpo lo va a resentir como un cocolizle, como una enfermedad. Y la mejor manera de sacar, de limpiar esa enfermedad es a través del sudor, a través del dolor, porque si eran dolor de articulaciones, todo, ¿no? ¿Por qué les cuento yo esto? Porque para nuestro trabajo, como pedidores de lluvia, como sembradores de lluvia, como trabajadores que conectaremos con esa serpiente de agua, tenemos que desarrollar sí o sí esta percepción. Y este ejercicio, que ya les acabo de decir lo que me costó, no es monetario, es, ¿no? A través de la perseverancia. Es decir, lo hago, lo voy a seguir practicando para de un modo perfeccionarlo, claro, para mí, también para ustedes, porque lo van a hacer, tendremos que irlo haciendo, sí o sí. ¿Por qué? Porque va a llegar el momento que tenemos que estar muy perceptivos e incluso si desarrollamos esta habilidad de la percepción, algunos le llaman como la hipnosis, ¿no? Eso nos va a permitir conectarnos con los abuelos chanesque, con los que viven ahí.
Pero como ya tengo mi mente, mi percepción, mi paradigma muy abierto, aunque me muestren seres no tan convencionales como nosotros conocemos, podemos elevar nuestra energía. Estaba viendo unos videos de los hermanitos orientales, allá, China, Japón. Ellos le llaman el chi, ¿no? Nosotros es nuestra energía, la energía de nuestro nahual. Eso puede, con ello podremos soportar la presencia de esas energías. Tenemos que elevar nuestra energía. Es como lo que yo les decía. Ahí vamos, ahora sí, ahí vamos dándole duro a la herrería, ¿no? Es como agarrar uno de esos electrodos que es para metal de más alto calibre y le pongo pues un pequeñito de esos de los básicos de 6013, pues no voy a poder soldarlo. Necesita un electrodo para alto calibre para que pueda yo soldarlo, ¿no? Entonces, esto es lo mismo, dice el abuelito, para que tú puedas sentir y percibir la presencia de ellos, también necesitas elevar tu energía al máximo para que puedas soportar su energía de ellos, ¿sí? Es por ello que les digo yo, sí me costó dolor, todo este dolor de huesos, pero la prueba era eso. Dice, yo pensé que te ibas a echar a correr. Digo, ¿cómo? ¿A poco sí me vio usted? Pues estaba sentadito, o tenías aquí atravesado tu bulito, ¿sí o no? Sí. Y tenías tu machetito, tenías la oportunidad de agarrar el machete y, ¿no? ¿Pudiste? No. Mi mente se quedó en blanco, estaba viendo, o sea, me quedé sin voluntad. ¿Y eso? Y eso, dice, si yo te dijera, sí, no hagas nada, sí, todo sí, pero es por este arte, no, es un arte, es un trabajo. Pero bueno, entonces, hermanitos, con todo esto, sí, es necesario desarrollarlo, sí. Vamos a hacer estos ejercicios, los 7 ejercicios, sí. Ya me enseñaron uno, me faltan otros 6. ¿Qué pruebas? No lo sé. ¿Estoy dispuesto? Sí, sí, porque es el precio. Ah, ¿sí, hermanitos? Bueno, pues espero yo compartirles este ejercicio allá donde nos vamos a reunir y las veces que nos reunamos y lo grabamos en video para que todos podamos hacerlo. Que no sea ese limitante de decir, si no vas de manera presencial, no te lo compartiré. No, hermanitos, no, de ninguna manera, ¿no? Bueno, continuamos. Dice con el momoshli, ¿sí? ¿Qué es el momoshli? Es una pequeña mesa, puede ser de varitas o como le llamamos nosotros comúnmente a veces el salmanali, pero un momoshli puede ser un tendidito de carricitos. Yo le puse aquí hoja de plátano, a veces hay hojita de plátano. En la hoja de plátano lo ponemos para poder acomodar nuestra ofrenda, ¿sí? Un tendido en hoja de plátano. Pero ese no tengo hoja de plátano, pero tengo una pequeña mantita sagrada que yo lo bordeé. Ah, pues eso hay que ponerlo. Ah, pero tengo una mesita con varitas que yo lo tejí especialmente para eso. Bueno, ese va a ser tu momoshli. Ah, no, pero nosotros nos convertimos más creativos y cada uno de nosotros llevó una piedrita de río, ¿no? Y lo pusimos para que pongamos la ofrenda. En ese lugar ponga la ofrenda.
Aquí la intención de que demos la ofrenda con la sacralidad que merece, ¿sí? No tan solo, sí, para cumplir, para que el maestro ya no me esté insistiendo que si ya puse, no, no, hermanitos. Si lo vamos a hacer, hay que hacerlo bien, ¿sí? Y si dicen ustedes, por ahora yo no lo quiero hacer la siembra, primero quiero ver cómo se hace. También no pasa nada, hermanitos, no pasa nada. ¿Y qué va a pasar si no lo hago ni lo quiero hacer hasta dentro de 5 años? También. Pero recuerden, nadie es eterno, ¿verdad? Sin embargo, vamos a hacer todo lo posible, los que podamos y los que digan que no, no pasa nada. Vamos a seguir aprendiendo, ¿de acuerdo? Dice, puesto frente al espacio donde se hará la siembra de Acoat, la siembra de la serpiente del agua, los siguientes elementos, ¿no? Hagan de cuenta que aquí enfrente donde está su servidor, aquí voy a poner mis tres pocitos, ¿no? Donde vos sembrar la agüita. Bueno, aquí al frente, yo creo que aquí es el frente, aquí pongo mi momoshli. ¿Qué voy a poner? Se prende el fuego, enfrente de ellos, se prende el fuego con el poposhkomich usando dos barritas de ocote, ¿no? Hagan de cuenta, es la barrita de ocote, más esta otra barrita de ocote, lo vamos a poner así en forma de cruz, ¿sí? ¿Qué simbolizaría las dos barritas de ocote? ¿Pero por qué ocote? No lo digo yo. Están en los amoshlis, ¿se han dado cuenta? Ahí están las barritas de ocote. Hablan de ceremonia, de iniciar un fueguito, ¿no? El gran abuelo sagrado es el fueguito, ¿sí? Formando una cruz, representando los cuatro rumbos. Tlahuiztlampa, Mictlampa, Cihuatlampa, Huiztlampa. Los cuatro rumbos, ¿sí? Los cuatro rumbos cósmicos. Los cuatro Tezcatlipocatin, los cuatro Tlaloqueme, ¿sí? Les decía yo que los Tlaloc no es uno solo, es no es un solo Tlaloc, no, son varios. Algunos de estos Tlaloc son los que traen el viento con agua y vienen haciendo de un relajo. Hay un Tlaloc que trae la luz, ¿no? Un Tlaloc que trae esa luz como esa enseñanza que nos viene trayendo. Hay un Tlaloc que trae en el pensamiento el cambio, la renovación, ¿no? Es cuando llueve con viento y hace un revoltijo, pero está el Tlaloc de la fuerza de voluntad. Son varios, más los trabajadores de ellos. Por eso cuando nosotros ofrendamos, entregamos el Wentli, la ofrenda, lo hacemos, lo hablamos en plural, ¿sí? Decimos, no coluan, mis abuelos, no igniwan, mis hermanos, en plural, porque son muchos, porque no tan solo es el Tlaloc, es el Yeyecat, ¿verdad? Es Tlali, es Tepeyolotli, es Tonatiuh, nosotros también ahí incluidos, ¿sí? Entonces, representando los cuatro rumbos y los cuatro tlaloquejme, los cuatro tlaloc, los cuatro tipos de lluvia, ¿sí? Porque hay una lluvia que apenas moja. Hay una lluvia que viene con toda la fuerza, ¿no? Entonces, eso debemos de tenerlo en cuenta también. Después de tener el Tlexochtli, acuérdense que Tlexochtli es, son las brasas que se forman al poner el fueguito.
que son brasas de flores de fuego, ¿no? Ya lo tenemos. Ahora la primera ofrenda que vamos a hacer de copalito, ¿no? Ya tenemos nuestros brasitas. Damos, abuelito fuego, te entrego el copalito. Abuelito, reciban este incienso. ¿No? Empiezo a sahumar todo el lugar. Ojo, vamos a sahumar el lugar donde vamos a hacer este trabajo. Hacemos un círculo, vamos sahumando. Ya sahumamos el círculo. Los que nos acompañan, donde prendí el fuego, ahí se quedan. No se mueven. Ojo, no se mueven. Nadie puede entrar todavía. Por eso el que está coordinando lleva el Poposhkomil. Es importantísimo nuestro Poposhkomil, ya tenerlo, ya trabajar. Ya hice el círculo, ya llegué a ese lugar, ¿de acuerdo? ¿Ahora qué sigue? Pues ahora voy a sahumar, ahora voy a limpiar a los hermanitos que me acompañan, ¿no? Abren sus bracitos, igual sus piernitas, sus piecitos. Aquí de preferencia las hermanitas con su falda, ¿sí? Y los hermanitos su ropa lo más ligero que se pueda, sea de manta o de algún pants, algo ligerito, que en la parte de abajo esté un poquito ancho para que pueda entrar el humito, ¿no? Entonces lo sahuma primero desde arriba, bajamos de abajo hacia arriba, a los lados, ¿no? Sahumamos. ¿Y qué estamos haciendo con eso? Bueno, estamos protegiéndonos como si fuera nuestra armadura para entrar a ese lugar. Pero ojo, se me pasó. Con copal ya sahumé todo. Y los voy llamando, ¿no? Abuelitos, denos permiso estar aquí, miren, denos permiso, ya estamos aquí, no venimos con malas intenciones. Para limpiar le pongo más copal, ahora con pericón. Recuerden que el pericón es protector, ¿no? Empiezan a sahumarse con pericón, con copal. Terminando, terminando, el primero que entra es el que lleva el Poposhkomil. Ah, pero yo también llevo mi Poposhkomil. Sí, pero el que pidió permiso, él se va a ser el primero que entra, ¿no? De esa manera. Ay, ¿qué tiene? No, recuerden que no. ¿Por qué? Porque todavía no nos familiarizamos muy bien con ese lugar. No sabemos qué energías puedan, de una u otra forma, hacernos alguna pequeña travesura. ¿Mm? Después de tener el Tleshochtli, se hace la ofrenda de copal, sahumando el espacio, ya los participantes de la ceremonia. Todos. Es que viene un niño también. También, aquí todos. Es que también traigo mi mascota. También. Ah, pero sí, también. Sí. Son, son seres vivos. Vibran y pueden llevar. Se les puede pegar esa energía, regresarlo a la casa. Entonces, igual. Tres, después de sahumar todo el espacio, ya ubicados los tres espacios donde vamos a poner los tres pocitos, va a ser aquí, va a ser aquí y va a ser aquí, formando un triángulo. Formando ese triángulo, en medio dijimos, vamos a plantar una plantita, ya sea de sauce o de ahuehuete, ¿verdad? Dice, ya ubicados los tres, ya ubicados los tres espacios, se los ofrenda a cada uno de ellos, a cada uno de los tres espacitos, ¿sí? Mezcal. Vamos a hacer una medida, así tengo aquí mis carricitos, así mire, una medidita de carrizo de, de 13 centímetros del carricito. Con eso vamos a llenarle el mezcalito. Vamos a darle a los cuatro rumbos, ¿sí? A los cuatro rumbos el mezcalito.
Y el último, vamos a ponerle el de medio. Pero el del de medio, ahorita les voy a mostrar aquí está con la imagen. Vamos a darle nuestra palabrita. Hagan de cuenta, ya le di el de Tlahuiztlampa, Mictlampa, Cihuatlampa, Huiztlampa. El quinto, con la copita yo le digo, abuelito y abuelita Tepeyolo, sí. Pues les traigo aquí, mira su ofrendita. Aquí sí, le doy nada más un aliento. Y en ese aliento, deme la fuerza y el poder de terminar esta ceremonia que estoy iniciando, ¿no? Como que si le habláramos en ese secreto, a la energía de ese lugar. Y después, Coa, Coatzin, honorable serpientito de agua. Vamos a entendernos y ya le doy. Miren así. Aquí está, miren, ¿no? El rumbo norte. Aquí nosotros ya lo estamos trabajando un poco en este espacio, pero como nosotros aquí todavía no vamos a escarbar, lo vamos a dar en medio, ¿no? Y ya le hablo. Y aquí está la plegaria de apertura y entrega de ofrenda de mezcalayo, del mezcalito. Sí, pero está todo en náhuatl, ¿no? Sí, está en español, ¿no? Sí, hermanita, Chiquinawi Xochitl, Chiquinawi. Ajá. Wali Yowali Temashani, Ali, vale, Yowali nanito, Mochi, sí, hermanito. Oiga, sé Tlatlahualía. Los cuatro rumbos tienen que estar dentro del círculo, ¿cierto? O los cuatro rumbos están fuera del círculo. O sea, esta es una escarbación prácticamente, ¿no? Y el exterior está el círculo. Quema, Estos, quema. hermanito, van a estar dentro del círculo. Aquí como ya escarbamos, deben de estar dentro del círculo donde vamos a escarbar. Porque lo que estamos pidiendo, le estamos llamando que la agüita que ahí ya detectamos que habita, que vive, pues que nos haga caso, que haya una conexión, un vínculo con nosotros. Por eso le hablamos con mucho respeto, con mucho amor, como, como cuando nosotros queremos que alguien sea nuestro amigo, ¿no? Que alguien que le tengamos confianza, vamos a trabajar juntos, porque están vivas las energías. ¿Sí, hermanito? Ujú. Bueno, quema, Ciani. ¿qué Las más, Danitzi? ¿Qué Okamati más, qué más? no. Dice entonces, Ashkan Wanikan, Timoteish Pantilla, y Kamiegma Wisur, no ta Tzitziguan, Wanonan Tzitziguan, Chaneque, y Pampa Mehuame, nochi Amowashka, nochi Ankita, nochi Ankimati, Tlen Kelewia, Tlen Kineki, Wan Kipaktia, Toyolo, Inte Tawalistli, Tlen Tikyoltlani, Akoati. En el aquí, en el ahora, nos presentamos, porque el que está al frente está hablando por todos los que están acá alrededor. ¿Sí? Nos presentamos con mucho respeto y honor, mis honorables padres y mis madres sagradas, que moran en este espacio sagrado, como guardianes que todo lo que vibra en la luz y oscuridad, en armonía,
Ustedes que todo lo saben, que todo lo ven, lo sienten, lo que nuestros corazones anhelan y presagian nuestro espejo humeante, que pedimos humildemente transgredir este espacio sagrado y así dar vida a nuestros hermanitos. Es lo más cercano que intenté interpretar, ¿sí? Es lo más cercano que intenté interpretar esto. O sea, yo estoy hablando por los demás, sí, yo estoy al frente, pero también los demás ahí están conmigo, ¿sí? ¿Son tres pocitos como esto? Sí, sí. Ahora, plegaria para la entrega de mezcal. O sea, ya la plegaria que acabo de decir, les hablo así a todos, ¿no? Ya tengo aquí, ya escogimos, este es el espacio, porque este lo vibramos, aquí va a ser. Ahora, ya estoy midiendo el mezcalito, ¿no? Ya tengo aquí en la mano la medidita del mezcal, le decimos nosotros la medida. Teotlahtoli, tlen itemactilis, mezcalayo. Plegaria para la entrega del mezcal. Lo tengo en la mano. Nonantzitziwan, guanotatzitziwan. Xiconcelika inguentli, achichicayotzin, y eso tonantzin, atlachinolin intechmayaueltzin, y camiegma huizotl, guantlazo tlalistli, y pampamehuame, anguishtoque. Xiconcelican, quince wentli, intech in, moconewan, masewalti, tlen toyolo amechtlayocolia, ijkon toxochitlahton, ijkon totlahtlaниlis, tlen tikontlahtlani, acoatzin. Ah, pero aquí dice todo, después de esto viene todos. Todos lo tienen que decir, ¿sí? Acoatzin, ni cantowa, shongualmon ishneshti, acoatzin, chalchihuitlicuetzin, toguan, shonemi, nican, timistza, zilia. Esto lo tienen que decir todos. Este es el llamado. Este es, este es la petición. Para ello, lo tenemos que decir desde nuestro sentir, desde nuestro corazón, ¿sí? Ojo, y si no lo hago desde mi corazón, y si no lo hago desde mi sentir, y si me estoy riendo, me estoy burlando, ¿qué me va a pasar? Ya verá. Si no, pregúntale a aquel que fue ahí al manantial y... No, no es cierto. Esto, hermanito, es algo serio. Para los que vayan, digan, yo te acompaño, yo estoy seguro es lo que quiero y lo voy a hacer de verdad. Pero si alguien dice, oye, ¿crees que sí funcione? No te creo. Mejor, dígale, no entres, no entres. Mejor observa y lo hacemos nosotros. ¿Por qué? Porque algunas energías, no todos, ni todos los lugares, claro, pero por lo general, un 98%, los lugares de ese espacio piden respeto. Y si tú vas, que no sé qué, están locos. Espérate tu dolor de cabeza y si no es que te accidentas, ¿no? Ese es el- la advertencia, pudiéramos decirlo, ¿no? Miren, aquí ya está en español, castellano, mexicano. Intenté interpretar lo que está en náhuatl.
este a pasarlo en español castellano mexicano. Ahorita terminando la clase, a ver, con esta voz aguardientosa, vamos a grabarles el audio y se los enviamos. Y ustedes, si gustan, copien y peguen en un Word, imprímanlo, porque sí hay que aprendérnoslos. Sí, hay que hacerlo con fervor. Hay abuelitos que lo hacen con tanta fuerza, energía, lo hacen hasta con lágrimas. ¿Qué mejor ofrenda que nuestras lágrimas? Porque lo sentimos, lo vibramos. Y dice así, plegaria para la entrega del mezcal. Ojo, no es cualquier líquido el mezcal y ahorita lo vamos a entender con la plegaria. Dice, mis honorables madres y mis honorables padres, reciban esta ofrenda de mezcalito, la sangre, sangre empoderada con el abuelo fuego, agua, tierra, aire, energía, en el licor sagrado obtenido del cuerpo de la abuela, esencia del maguey, con mucho honor y amor, porque ustedes son merecedores de grandeza en ofrenda. Reciban como una ofrenda así nuestra palabra florida, así nuestro pedimento. Lo que pedimos es la serpiente de agua o la serpiente de jade. En esta plegaria se refiere o nos vamos a referir el mezcal como la sangre de la abuelita Mayahuel, del maguey. Nosotros también aquí en la región, el maguey lo conocemos como Mexcali, la casa del maguey. Es un templo sagrado, ¿sí? Ahora, dice, todos en posición fetal, ¿no? En posición fetal, y las manos juntas a la altura del cuello chalchihuitl, en posición fetal y esto. Vamos a decir todos cuando estemos ahí al frente. Acoatzin, Chichipactzin, Acoatzin, Xochahuiactzin, Acoatzin, Telpocatzin, Acoatzin, Xochpocatzin, Ahuiyactzin, Hualtetzin, Pitelochin, Coyotzin, Xocoyotzin, serpientito de agua limpio e impecable, serpiente perfumada, serpiente jovencito, serpiente niñita perfumada, hermosa piedra de jade, pequeñín, pequeñín, el consentido. ¿Sí? ¿Por qué? Aquí está el porqué. ¿Sí? Estos, cuando nosotros lo estamos, los demás están en esta posición, yo soy, y yo, el que estoy conduciendo, estos instrumentos son de tecomate, que los pintamos de color amarillo, lo pueden conseguir así en color natural, sin pintarlo, o en jarritos de barro. Vamos a meterle el agua, la agüita adentro, agua de manantial. Y lo que vamos a hacer al momento que estamos pidiendo, le pegamos, ¿no? Cuando le hablamos, hacemos esto. Acoatzin, chichipactzin, acoatzin, xochahuiactzin, acoatzin, telpocatzin, acoatzin, xochpocatzin, acoatzin, cualtetzin, pitelotzin, xocoyotzin. ¿Mm? ¿Por qué lo estoy aquí? Le voy a estar, pues aquí está, mira.
es este que está aquí, es de tecomate, ¿sí? Y lo metemos la agüita y es donde yo le estoy hablando aquí y le estoy haciendo aquí. Acoatzin, chichipaxin, acoatzin, xochahuiaxin, acoatzin, tetelpocatzin. ¿Por qué lo decimos en diminutivo, que es pequeñín? Porque como es pequeñito, que queremos que nazca, ¿sí? Inclusive le estoy hablando acá, le estoy llamando, ¿sí? Cuando le pego, hace una vibración la agüita, hace una vibración la agüita. Ah, terminando eso, ¿qué hacemos? Ah, terminando eso, esa agua lo vertimos aquí, como el que ven ustedes aquí. Ahí lo vamos a vertir, ¿sí? Claro que aquí ya va la tercera vez que le ofrendamos esto. Lo mojamos, escarbamos una pequeña capa de 13 centímetros. La otra vez que vayamos nuevamente ya no es necesario hacer toda la ceremonia o todo el ritual, como lo conocemos, la palabra ritual, sino que ya llevamos nuestra agüita. Esto no es para que lo tenga ahí el agua, ¿no? Nomás para hablarle a ti y luego vaciar en ese espacio, en ese espacio, ¿sí? Poco a poquito. Esta misma agua va a ir ablandando la tierra y le vamos escarbando, le vamos escarbando, le vamos escarbando. A veces se va a llenar con agua de lluvia. Vamos haciendo nuestro pocito, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene que ver esto con hablarle como si fuera, pues ahora sí que un niño, ¿no? Un pequeñito. Bueno, pues ese es eso, un serpientito. ¿Qué pasa cuando nosotros, similar, qué pasa cuando nosotros adoptamos una mascotita pequeñita? ¿Ah? ¿Qué le hacemos para que se adapte a nosotros? Pues le hablamos bonito, le damos su agüita, le damos su comidita, ¿no? Lo tratamos bien y se acostumbra con nosotros, ¿no? Al ratito, ¿qué va a hacer? Nos obedece. Yo me he dado cuenta, por ejemplo, con los perritos, ¿no? Les hablas, les das de comer, inclusive hasta les pones un nombre, un tipo de chiflido y te sigue. Y este es similar, porque tú lo estás creando, porque vas a trabajar con ese manantialito, ¿sí? Entonces, bueno, he de ser sincero con ustedes. Nosotros por acá, el panhuehuet o el tamborcito de los cantitos, en la región casi no lo usamos, ¿no? Casi no, ¿sí? Que sí, pues vamos familiarizando, vamos también practicando estos cantitos, sí, pero que digamos que los abuelitos lo tengan como una tradición de tocar el tamborcito, por lo general, ¿no? Sí. Que sí algunos abuelitos como les dieron de regalo, lo tienen. Algunos panguaguer antiquísimos, ahí están resguardados. Sí, sí, ahí están. Pero fueron entregados como una ofrendita, como un regalo o una responsabilidad. Pero que digamos que de aquí, como en la región, que alguien diga, no, pues es que es el tambor. No hay, ¿no? Sí, por ejemplo, de los tlacololeros con su tamborcito, ¿no? Pero así como algo en específico para hacer una ceremonia, ¿no? Pero si dentro de, nosotros dentro del trabajo que queremos hacer
y lo queremos incluir. Yo quiero tocar, ofrendar un cantito y todo. Adelante, hermanitos, lo podemos enriquecer, ¿sí? Yo no les puedo decir, no, es que tiene que ser de esta manera, y si no es así, no. Cuenta mucho lo que hay aquí y lo que hay aquí, en verdad. Y ustedes lo han sentido cuando una persona empieza a contar un relato y tú también cierras tus ojitos, te empiezas a imaginar, ese lugar hermoso y sientes que lo estás vibrando, que lo estás viviendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es ese poder que nos han dado de crear y recrear, hermanitos. En verdad les digo, es un gran poder que tenemos, ¿sí? Ahora bien, yo lo puedo hacer solo. Sí, solo hay que protegerse, recuerden. Mi machetito y mi sombrerito y mis guarachitos. Y entrar a entregar esta ceremonia. ¿Puedo ir con mis zapatos, mis botas? No, no puedes. Lo que realmente se necesita cuando hagamos esta ceremonia, pues es conectarnos con la tierra. Por lo menos ese día permítanse que se ensucien sus piecitos ahí de polvo, de tierra, ¿no? Ya después los lavan bien, los que no les gusta mucho la tierra. Pero yo les digo que incluso de esta agua que le damos al pocito, si queda lodo, podemos llevar ese lodo para sanarnos, porque lo estamos convirtiendo en ese espacio sagrado. Ah, pero puedo meter ahí mis pies. No, 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 no. Lodo con tus manos, pero hay que pedir permiso. ¿Sí? Bien. Y esa es la plegaria ya para entregar la ofrenda. Y la primera no debe de ser falta. Dice, nomat canehuatl, ni nahuatlecutli, ni tlamacasqui, anotzquetl. ¿Qué es anotzquetl? El que llama el agua y su ser. Aquí lo que sí lo quise dividir de esa manera, porque yo también puedo ser anotzquetl. Yo llamo el agua que vive allá en el cielo como Tlaloc. Es un ser que es Tlaloc, pero también voy a llamar el agua que vive en la tierra y que es Chalchuitlicue. Pero también puedo llamar el agua a través del viento. ¿Qué pasa cuando lo llamo con mis herramientas? ¿Sí? Decía un hermanito, y siempre voy a andar cargando este pequeño abanico. No, pues no. Por ahora sí lo utilizas para que te recuerdes. Pero si un día dices, ya, solo de tanta práctica solo con mis manos, claro, porque en tu mano tienes el poder del viento, de la tierra, del fuego, del agua, del éter o del nahual y el toná, ¿no? Bien. Dice el que llama el agua y su ser, quien te opisqui, xolopixtli, aquel que todo transforma. Xixelican in, towentli, no coltzitziwa, guan no sitzitziwa. Reciban esta ofrenda, mis honorables abuelitos y mis honorables abuelitas. Nankan amoxochahuiactzin, que nectli mahsi ipan amo yekak. Aquí está su flor perfumada, como el miel para su olfato sagrado. Ya acomodo las florecitas en el momosh. Nanka no copal tlahuiloltzin, secantic temactia, quentletl, pantoyolo y caijillo, ticteochiwa, totla,
Tlanilis. ¿Se acuerdan que les decía que agarro mi velita? Los que han venido a Tesanto, ya lo hemos hecho, ¿se acuerdan? A ver, les digo, sale tu velita, hermanito, tu velita, tu... No, yo no, no, tu velita, ten, ándale. No es cierto, ten tu velita, ¿no? Y ahora sí, haz una petición. ¿Qué es lo que estás solicitando? ¿Eh? ¿Qué puede ser? Híjole, pues yo quisiera aprender, ¿no? A sembrar el agua, a pedir el agua. Quiero medicina, quiero ser sanador, ¿no? Lo que yo pida. ¿Por qué tengo que hacerlo aquí? Porque es el poder de mi intención, ¿no? Intención, ¿no? ¿Y por qué con el aliento? Porque sale dentro de mi ser. Ya hice mi intención. Ahora me entregan todos su velita, por favor. Ta, ta, ta. Y hago el atadito. Hago un solo atado de velitas las chiquititas. Después de que hice mi atadito, lo amarro. Ya sea con un hilo rojo o con un pequeño cordoncito de palma, ¿sí? Lo amarro. Y ahora sí, los ahumo y ya lo prendo este atadito. Y lo pongo. Por eso dice aquí Nanca, Mocopatlahuilol, dice, aquí está nuestro atado de velas, juntos, como el fuego de nuestro corazón, empoderados con nuestro aliento. ¿Sí? Juntos estamos haciendo una petición. ¿Y por qué no lo prendemos pues individualmente, ¿no? Cada quien a su lado. No, no, porque estamos pidiendo nada, nada más para nosotros, es para todos los que están ahí, pero también para toda la comunidad, ¿sí? No podemos ir ahí con nuestro ego, no, que solamente donde yo siembro, que así, que este manantialito de agua solamente me sirva a mí. No, señor. Va a haber un momento que alguien de los hermanos nos diga, oye, regálame un poco de tu agüita. Ojo, aquí es importante esto, que los han contado como relatos, pero es un eltilis. Y le dices, no, pues es mi agua. Error, error. A veces las mismas energías de ese mismo lugar hacen su desdoblamiento y se te presenta como una persona física como nosotros. Y te piden y dices, no, pues es mi manantial, ¿tú qué? Ponte a sembrar tu manantial. Mm, mm. Sí, claro, ¿por qué no? Trae con qué llevar esa agüita. No, ah, bueno, aquí traigo una jicarita, tenga. Mm. A veces son ellos mismos que nos ponen pruebas. Por ello que hace rato les decía, hay que trabajar con la percepción e intuición. Necesitamos aprender a percibir, a empoderar. Por eso le vamos a dedicar, no sé si leyeron en el grupo de WhatsApp, le vamos a dedicar toda una trecena de cómo trabajar con nuestro bastón de, ¿se acuerdan? De cobre. ¿Mm? Eso nos va a ayudar también a conectarnos con lo que vibra en la tierra. Y no es tan solo la tierra, todos los que viven en la tierra. Pero ¿por qué en la siguiente trecena? ¿Por qué? Seacatl. Seacatl. Trecena Seacatl. Uno Carrizo les dice algo de Seacatl Topiltzin, por ejemplo.
¿no? El que sirve. Algunos ya tienen sus bastoncitos de carricito, ¿verdad? Por ahí el hermanito, este, ya nos mostraba una fotografía, tiene su carricito su bastoncito de carrizo y le fue poniendo en espiral ese cobre para Yo conectar. merito, maestro, Ah, yo sí, merito, yo el abuelito merito. se vale. Sí, hermanito Tlazocamati. Sí, sí, ya veía que tenía su bastón. También eso demuestra, pues también el interés, manitos, ¿no? Ah, pues sí, ya está listo. Pero ¿por qué les hablo de esto? Porque necesitamos irnos conectando con la tierra, con el aire, con todo lo que vibra a nuestro alrededor. ¿Para qué? Justo lo que les acabo de decir, que ellos se nos van a presentar. Ujú. Se nos van a presentar con, rápido, mi intuición. Esta persona no la conozco. ¿Y dónde vive, oiga? No, pues aquí vivo cerca. Rápido vas a empezar a identificarlos. ¿Cómo? Cuando te hablan, no te miran a los ojos, siempre así, agachan la cabeza. ¿Sí? Por eso vamos a ir practicando cuando platiquemos en persona a los ojos. Es muy poderoso. Debemos de fortalecer nuestra vista, la vista, ver a los ojos tranquilo, no como intimidarnos, como con esos ojos, no de escanear, pero sí de percibir, tranquilos, en paz, ¿sí? No necesitamos demostrar nuestro poder, hermanito. Si sabemos que lo tenemos, ¿para qué andar ahí, no? Pero bueno, entonces eso es importante para esta trecena, ¿sí? Y algunos, por ejemplo, hay una hermanita, creo la hermanita Fer, que ya tiene su bastoncito también, adelante. Dice Nanka, Nanka, Sayolitzin, Nauca, Tlapalme, Sentaotzi, Huantle, Tamech, Mactilia, Icatuyultzin, Huanochitlaquilolme, Tlenta Mechualiquilia. Aquí está nuestro maíz sagrado, sustento de los cuatro colores, de los cuatro rumbos, y les entregamos con el corazón y todos los frutos que les traemos. ¿Por qué los entregamos con el corazón? Acuérdense que Tlal Yoli es la primera palabra de 260 palabras nahuálicas. Tlal Yoli, el corazón de la tierra o el grano que le da vida a la tierra. ¿Y cuál es? Pues el maíz, ¿no? Desde esa profundidad. Por eso le entregamos también ese sustento. ¿Para qué? Pues para que haya esa correspondencia, ¿no? De que te traigo mi ofrenda. También una forma de poder hacer esa corresponsabilidad, ¿no? Nosotros aquí en los pueblos de la montaña, de Guerrero, ¿no? Hemos observado, he observado con los hermanitos Mepa, que te vienen a decir es que quiero que seas padrino de mi hijo. Pero primero no te dicen eso. Llegan, te traen tu guajolote, tu pollo de rancho, traen pan, traen chocolate, traen pues, refresco, cerveza, mezcal y dicen, te traigo este pequeño presente. Tú ya sabes, ¿no? ¿Pero por qué? Aquí te lo traemos. Ya te entregaron esa ofrenda, ahora sí te dicen, mira, es que queremos que seas el padrino de mi hijo, de mi hija, ya va a salir de la primaria, o va a hacer esto, va a hacer lo otro. Queremos que lo acompañes. Pues ya ni siquiera puedes decir no, porque pues ya te adelantaron tu presente, ¿no? Similar pasa en este tipo de ceremonias, ¿no? Entonces, de esa manera es que dice que estamos dándole todos los frutos, lo que traemos, ya sea
guayabas, manzanas, ciruelas que llevamos de ofrenda, en ese momento lo estamos entregando, ¿sí? Ah, pues que también traemos comida, también en ese momento entregamos esa comida como sustento, ¿sí? Pero una sola plegaria encierra todo esto. Sí, hermanitos, porque es sustento. Dice, no si Juan Guanocolwan, tlenemia mictlampa, xiconselica in, teoshi, teoshi huipopocatzin. ¿Qué es teoshi huipopocatzin? Es el tabaquito, honorable, hierbita, que hace humo sagrado. Y ese humo sagrado del tabaquito cumple también la función como vehículo donde viaja nuestra palabra, pero que este es más específico, claro, para nosotros en esta ceremonia es más específico con los abuelitos y las abuelitas que están en Mictlampa. Y el copal también cumple la misma función, solo que para las energías que no son los muertitos, sino que los que viven a nuestro alrededor. Y la sangre de Mayagüe, el del maguey, que es el mezcalito, es más específico para la tierrita, los que viven en la tierra, ¿no? Y el copalito para los que viven aquí en el aire, ya a nuestro alrededor. Claro que también para la tierrita, ¿no? Entonces, dice, Teoshihuipopocatzin y Kamiek Mawisor, Shikomopohuica. Shimopocuican es consúmalo, ¿no? Inhálelo, porque es lo sagrado que les damos. Aquí me faltó la S. Mis abuelitas y mis abuelos que vibran en el valle del eterno descanso, a este tabaco sagrado, con mucho honor y respeto, puedan consumir, ¿no? Y aprendemos. A lo mejor es un tabaquito natural que cosechamos, pues buscamos un papelito, hacemos un cigarrito. No, nosotros no lo fumamos, ¿eh? No lo vamos a fumar, nomás lo prendemos y lo ponemos que se esté consumiendo el tabaquito. Pero en todo caso, de que no podamos conseguir ese tabaco natural, pues los cigarritos que no tengan esta boquilla, ¿no? Así nada más. Los prendemos y los ponemos la boquilla donde van a fumarlo, que estén al rumbo norte, ¿sí? Para que ellos lo puedan consumir. Esa ofrenda que no se nos olvide, hermanito. Son importantes ellos. Son los que nos pueden abrir las puertas también o nos puedan guiar para hacer este trabajo. ¿Sí? Tenemos el otro. Yeyeka yayauftik, yeyeka kustik, yeyeka chichiltik, yeyeka shuhtik, shite chon ka, shite on kakikan, shite chon kakikan. Shitechon tlacamatican, iscon timocnoteca, aire negro, aire amarillo, aire rojo, aire azul. Escúchenos, así suplicamos, escúchenos, obedézcanos, pero con ese respeto. ¿Pero por qué los aires? Porque recuerde que en este trabajo, desde un principio también debemos de tener en la mente de que esta serpiente nos va a ayudar a crear ese arco iris, malo, ¿no? En la clase pasada les hablaba de eso. Y que en una de las clases les voy a compartir todo lo que encierra el malo, ¿no? Las creencias que aún así y si han sucedido.
que dicen los abuelitos, nunca señales a las cosas malas con este dedo, el dedo del yeyecatl. Una de dos, que tienes mucho poder y lo puedes eliminar, cortar, porque es de yeyecatl, el viento. O si no lo tienes, claro que no se te corta ahorita, pero se puede fracturar o lo puedes perder. ¿Mm? Entonces, son como esas creencias y aún se siguen diciendo, claro que ahorita con la tecnología y todo, dicen, no, pues esas son cosas obsoletas, son cosas que pues ya no se viven, ¿verdad? Más sin embargo, más sin embargo, los debemos de tener presentes, ¿sí? Hasta aquí hemos llegado como ofrendar, como dar el pedimento, ¿no? Por ejemplo, nosotros que vamos a ir ahí a Xochimilco con el hermanito Alan, pues el día sábado, temprano, ¿no? Antes de desayunar, ya tenemos que ir a ver el lugar, vamos a ofrendar, ¿sí? A lo mejor ya más tardecita ya hacemos esto, damos la ofrendita para que el día sábado vamos a hacer una siembra de nombre, pero de ahí tenemos que hacer esta ceremonia, ¿eh? Donde nosotros Teotlamactilistli y Pantequillos Atoquilistli, ¿no? ¿Qué es la siembra de agua en el trabajo? En el trabajo, esta siembra de agua, trabajo de la siembra de agua, ¿sí? Lo vamos a hacer en ese momento, sí, lo vamos a hacer. Vamos a escarbar. ¿Qué tan profundo? Pues mínimo 90 centímetros el espacio. ¿Cómo va a ser de radio? ¿No? 13 centímetros. ¿Qué vamos a necesitar? Piedritas pequeñas como la grava, ¿no? De río, esas piedritas. Azúcar morena, tabaco molido con cal, tierra fértil, agua de mar o agua de manantial, sal de grano, ajá. Todo eso lo vamos a necesitar. Un arbolito, ¿sí? Ya vamos a ponernos en acción, a trabajar, ¿sí? Y bueno, puede decir el hermanito, es que ya hicieron la siembra, pero quiero hacerlo en otro lugar. Ahora yo lo quiero hacer. Ya me siento seguro de hacerlo. ¿Lo puedo hacer? Lo puedes hacer. Entre más lo practiques, es mejor, ¿sí? Yo les decía, ahorita vamos a hacer algunas siembras de manantial, pero podemos hacerlo. En todo el año podemos, ¿eh? Mm, pues podemos, mas según las creencias y las reglas deben de ser este mes de abril, mayo, junio y hasta julio podía ser. ¿Por qué? Por la temporada de lluvias que también se va a alimentar de esa agua para poder ir creando ese manantial de agua. Ah, pero entonces el otro año sí lo hago. Lo hacemos, ¿no? No, no pasa nada. Lo hacemos. Sí. Entonces, hermanitos, esta es la ceremonia teórica, ¿no? La última ceremonia teórica, pudiéramos llamarle. Pero si en algún momento dicen, oiga, pero pues, ¿por qué no arma así una presentación y nos lo explica para tenerlo como archivo o también para ir verificando, ¿sí? Ya entonces, ¿verdad? Vamos a hacer la siembra. Hemos hecho algunos, nada más que, pues son en los espacios. Yo no soy el que dirige,
como ahorita les estoy diciendo, ¿no? Pero ahí ando, ¿no? De apoyando. Ah, pues vamos, acompáñenos. Claro que sí. Es el que primero pide. Nada más son como 2 veces que yo lo coordiné, yo lo hice, ¿sí? Tampoco les voy a decir, no, yo soy el mero, mero experto, ¿no? Pero pues sí, 2 veces. 2 veces ya lo hicimos, ¿no? Entonces nos sentimos seguros y preparados de poderlo hacerlo con ustedes, ¿eh? A mí me conviene practicar, entre más lo practique, aprendo más. Ujú. Entonces, con todo esto, les quiero decir, podemos irlo haciendo, ¿no? Y ahora que vamos a ir en ese espacio, pues ahí podemos tomar fotos, ¿no? A lo mejor un pequeño video como le hicimos. Ahí sí no, nos lo vamos a permitir. Pero acá donde yo les decía, dice no, fotos, videos, aquí no, ¿no? Sí, yo respeto. Adelante, no pasa nada, yo respeto, ¿no? Pero aquí también va a depender de ustedes si dicen no fotos, no videos, no pasa nada, ¿no? Entonces, hermanitos, vamos a ir recabando videos, más la charla que demos, la clase, y pues de ahí nos ponemos a trabajar. O si algún día dicen ustedes que yo quiero hacer una clase y me acompaña usted, sí, ustedes coordinen la clase, vos estaré tratar de estar al pendiente e irlos reforzando, ¿no? Irles ayudando, ¿sí? Y solamente son estas plegarias, ¿no? De las plegarias de esta trecena, recuerden que nos pueden servir aquí, ¿sí? Pueden escoger uno de ellos y órale. ¿Sí, hermanitos? Bueno, de mi parte sería todo, hermanitos. Espero haya sido un poco entendible esta clase. En teoría, esto es la clase del día de hoy. En práctica, lo podemos hacer, ¿sí? Claro, si ustedes me lo permiten, vamos a algún espacio y lo hacemos. ¿Sí, hermanitos? Sí, bueno, hermanito Enrique, ¿lo escuchamos? Su micrófono, hermanito Enrique. Ah, listo. Ascan Qué quema. más? Hace un momentito usted hablaba del mezcal. Yo, por ejemplo, en particular el día de hoy, este día Toshli, este tonali Toshli, yo ofrendé lo que es pulque. Lo que le quiero preguntar es, ¿qué diferencia hay entre usar pulque y usar mezcal? Es el proceso, hermanito. Es el proceso de preparación, porque el mezcal se cortan las piñas y esas piñas se cuecen, literal se cuecen, ya de ahí se hace el destilado. Por eso decía hace ratito en la plegaria, es el atlachinolin, porque ahí participa el abuelito aire, la tierra, el fuego, como que van unidos todos estos elementos. Y me parece que el pulque, ahí sí no les sabría decir tanto, pero se hace en el corazón del Mayagüel, me parece que hacen algo así, le raspan, inclusive les llama como raspadores los hermanitos que se encargan de eso. De ahí se obtiene el aguamiel y creo que se fermenta, de ahí sigue el pulque. Ajá. Entonces, es por eso lo que dicen los abuelitos es mejor, pues el mezcal. El mezcal va empoderado con estos elementos. ¿Sí, hermanito? Quema, tlaxcamati. Qué manonitín. Muy bien. ¿Alguien más, hermanitos? O sí, sí es todo, ¿verdad, hermanito? Hermanito Enrique. Quema,
Quema, quema es todo. Perfecto. Bueno, Vale, hermanitos. mucho. Sí, el pulquito es otro proceso, hermanita Luz. Sí. Bueno, pues hermanitos, si no hay ninguna otra pregunta, ninguna aportación de la temática, pues ya, el día sábado vamos a hacer el examen. No es cierto. Pues nos vemos, incluso mañana vamos hasta, mañana miércoles, el abuelito Metoshli no va a dar no va a haber clase. Vamos a trabajar con la temática que teníamos para el día domingo por estas circunstancias que me tocó vivir. No pudimos Ujú. hacerlo, pero mañana sí, no crean que se salvaron de esa clase. Sí, hermanitos, timoitas que mosla, nogniwan, mosla, matlactliach, timoitas que, Timoitaske mosla que temastiani. mosewika, nogniwan, que ma, Sakamati, Temasiani, Tlasokamati Tlasakamati, timoteya, temastiani. Niniwan, tasakamati, Tlasokamati. que ma, Tasakamati. Cuídese, tasakamati, nainitzi. Temastiani, Gracias, con un hermanita. mezcalito para esa garganta. Sí, va a ser necesario. Sí, Cuídese Hermanitas, es mucho, cuídese definitivo. mucho, un abrazo. la socamate nagniwan, timoitas que, Tasakamati, ¿qué va, nagnitzin? ¿Qué va, qué va? nos ubican. Matimosewika, nagnitzin, matimosewika. Sí,